Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. La persona debe actuar pronto en cumplir con sus votos que ha hecho a Dios. Él tiene que ver, el asunto tiene que ver con cumplir lo que uno promete hacer. Es importante porque Él es responsable delante de Dios al prometer cualquier cosa. Y Dios quiere que no tarde en hacerlo. Mejor es no comprometer que prometer y no cumplir. Moisés dice que no hay pecado en no prometer. El principio tras esta ley es el valor del fruto de los labios. Lo que sale de nuestros labios tiene poder. Y contaminar nuestras palabras con la infidelidad es algo serio. Dios da valor a nuestras palabras. Y la persona que cumple con sus palabras es una bendición delante de Dios y delante de otras personas. Va a ver a uno para Dios, ver a uno de sus siervos prometer buenas cosas para el beneficio de su reino, que inmediatamente la lleva a cabo. Un importante asunto de lo que enseña este capítulo tiene que ver con disfrutar de las posesiones entre los hermanos judíos. En primer lugar, limite a aprovechar demasiado del hermano y, en segundo lugar, enseña al otro ser generoso con sus posesiones. Es una gran lección sobre la hermandad. Es algo valioso y hermoso ver tal compañerismo. Ojalá que viéramos mucho más hoy en día. Si entras en la viña del prójimo en Israel, pudiera comer uvas
hasta saciarse, pero sin llevar más en una cesta. En la mies puedes tomar espigas con tu mano, pero no meter hoz para aprovechar de la bondad de Dios o el vecino. Estos son los principios de Dios, evitando el egoísmo, pero sin quitar demasiado de otra persona. Qué bueno sería ser gobernado por el Señor en todo. Todo es justo en Dios, todo es bueno. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, con lo que acabamos de pensar, yo creo que debe levantarse dentro de nuestro corazón un deseo de andar con Dios, Él siendo nuestro Señor y nosotros totalmente devotos a cumplir con Él. Es una vida hermosa, ya como hemos dicho, como la hermandad en Israel. Si cumpliera los judíos con lo que Dios habría dicho, bueno, sería una gran bendición. Estamos aprendiendo, aún por una lección de estos, cómo es nuestro Señor, cómo es su persona, cómo es su carácter, lo que le gusta, lo que no le gusta. Estas son las enseñanzas de la Biblia y aprendemos mucho de su carácter por ver lo que prohíbe y por lo que Él promociona. Bueno, tenemos que concebir, tenemos que desarrollar un concepto de Dios. ¿Y dónde vamos a ir para poder formar ese concepto y hacer que crezca este concepto? Sino por la Biblia, solamente. En la Biblia es donde debemos nosotros ver cómo es Dios, no por las experiencias. Yo no hablo en contra de las experiencias, pero las experiencias que podamos tener no deben ser usados como para formar nuestro concepto de Dios. La Biblia formará en nuestros corazones nuestros conceptos de Dios, nuestros pensamientos. ¿Qué es lo que viene a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando pensamos en Dios? Esto vale más que cualquier cosa en nuestra vida. ¿Qué es lo que pensamos cuando oímos de Dios? ¿Qué viene a nuestra mente? Debe ser 100% bíblico. Aquí vamos a aprender los caminos de Dios, los caminos que han existido en Dios desde antes de la creación. Cuando el hombre cayó, perdió sus rumbos, no andaba más en los caminos de Dios y torcía los caminos para poder conformarlos con sus caminos. Y sus caminos eran ya contaminados por haber caído en pecado. Ya tenía otra manera de ver las cosas. Dios quiere que volvamos a andar en sus caminos. Y esto también queremos aprender a hacer por los estudios que tenemos. Los estudios que nosotros queremos hacer, queremos que sean estudios espirituales, no intelectuales, no emocionantes, sino bíblicos, sea una forma de pensar espiritualmente. Ten cuidado cómo oís, dijo Jesús. ¿Cómo oís? La forma que tú
lees y estudies la Biblia es muy importante. Y así es que debemos siempre estar instruido por el Espíritu Santo al estudiar las Escrituras. Y esta es mi oración para ti y para mí, que yo pueda hablar inspirado por el Espíritu de Dios y que tú puedes oír también por medio del Espíritu de Dios. Demasiadas personas están, están aplicando los principios humanos al estudiar las cosas de Dios. En otras palabras, estudiamos la teología, como estudiamos la ciencia, como estudiamos el lenguaje, ¿verdad? No, estas cosas naturales son diferentes y aprendemos de diferente manera. Las cosas de Dios tenemos que aprender por estar en la escuela del Espíritu Santo, y te aseguro que no hay un hombre que pueda decir que tiene una escuela bíblica totalmente gobernado por el Espíritu Santo. No existe. El Espíritu Santo nos enseña día con día en las experiencias de la vida, por su providencia y también por su palabra. Pero tenemos que aprender, enfatizo, tenemos que aprenderlo espiritualmente, en otras palabras, por medio de las enseñanzas del Espíritu Santo. Bien, estamos en capítulo 24 de Deuteronomio. Ahora, y creo que vemos lo que Jesús enseñó en Mateo 19, versículo 1 hasta 9, antes que entramos en Deuteronomio 24. Vamos allí pues a Mateo, para ver lo que Jesús enseñó sobre el divorcio. Ese es el tema, un tema bastante difícil. Un tema, podemos decir, muy delicado. Pero lo que queremos ver es lo que Dios quiere, lo que Dios prefiere, no lo que nosotros quisiéramos, no lo que nosotros prefiéramos. Queremos la verdad de Dios. En todos los asuntos nosotros tenemos que aproximarnos a los estudios con este fin. Quiero la verdad, dime la verdad, aunque duela. Quiero saber la verdad. He dicho antes que hay mucha gente, cristianos quizás, que dirán o que si los observamos, parece que les interesa más exponer sus opiniones más que hallar a la verdad bíblica. Quieren compartir lo que ellos opinan, lo que ellos han aprendido. Quieren discutir sobre eso. Ay, fuera de eso. No vamos a andar en ese camino. Debemos estar buscando con todo nuestro corazón la verdad. Como digo otra vez, diciendo en nuestro corazón, dime la verdad. Lo que no quiero ser es engañado. Puede uno ser engañado por sus propias opiniones. No, vamos a buscar la verdad, lo vamos a buscar hoy en ese tema. Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, vamos a leer los primeros 9 versículos. Enseñanza de Jesucristo, lo que tenemos delante. ¿Y qué dijo Jesucristo? Yo soy la verdad. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, lo que habló en capítulo 18, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Y se acercaron a él algunos fariseos,
para probarle. Aquí hay gente que quieren vivir según sus opiniones. No les interesa la verdad. Están allí frente de él que dijo, yo soy la verdad, la vida y, ¿cómo va? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad está delante de él. ¿Y qué están haciendo ellos? No están ahí sinceramente escuchándole, sino probándole a ver si se conforma con lo que ellos creen. Qué mala actitud, que no aparezca esta cosa entre nosotros. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Y estas fueron las personas que causaron su muerte. No las prostitutas, los cobradores de impuestos. Ellos no fueron los que insistieron que Cristo fuese crucificado, sino los fariseos, los escribas, los saduceos, los Herodes. Y aquí es su pregunta. Para probar, no para saber, para probarle. ¿Es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondió Jesús, dijo, ¿no habéis leído, que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Que es el tema que vamos a ver ahora en Deuteronomio. Pero él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer salvo por infidelidad y se case con otro, comete adulterio. Esto no es una opinión, esta es la verdad. Dios en la carne, hablándonos la pura verdad. Vamos a seguirle a Él y no las opiniones de los hombres. Tenía que ver precisamente con lo que estudiaremos. Cuando los fariseos le preguntaron sobre el tema del divorcio y lo que Moisés había permitido. Esta fue la pregunta, versículo 7. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La respuesta de Jesús fue, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y refirió a Génesis capítulo 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esto está en Génesis 2, en el principio de la revelación de la palabra de Dios. San Marcos, en su evangelio, apunta que Jesús añadió, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Marcos 10, 9. El profeta Malaquías, al fin del Antiguo Testamento, afirmó que Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio.
Malaquías 2:16. ¿Hasta qué punto lo odió? ¿Hasta qué punto lo odia? El verbo, o sea, la palabra de Dios, sea Dios en la carne, nos lo reveló. ¿Hasta qué punto? Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Hasta este punto, odia Dios el repudio. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Comenta Adam Clarke, un comentarista, pues, sobre nuestro texto, que el Señor les reprendió fuertemente por dar licencia a algo muy inconstante con el propósito que Dios tenía para el matrimonio. Voy a decirlo otra vez. Palabras de Adam Clarke. El Señor les reprendió fuertemente por dar licencia a algo muy inconstante con el propósito que Dios tenía para el matrimonio. Ahora vamos al texto. Es decir, en Deuteronomio, capítulo 24, porque tenemos que tratar este asunto ahora. Deuteronomio, capítulo 24. Bien. Y en versículo 1 dijo, que si uno casa con una mujer y ella no le agrada, que escribiera una carta de divorcio. Tenía que ser por hallar algo indecente en ella. Siendo despedida así, ella pudiera casarse con otro. Voy a leerlo. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, el primer marido que la despidió no le es, el primer hombre que la despidió, ¿dónde estoy? El primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada, pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecados sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. Bueno, si el segundo marido muere o si no le agrada con la misma mujer, escribiéndola una carta de divorcio, la fue prohibida volver a su primer marido. Es como si una persona no toma en serio el matrimonio y no toma en serio los asuntos de Dios. Estar tratando así es alejarse de los propósitos de Dios, permitiéndoles, y la tierra prometida no sería considerada una tierra santa. Bueno, el problema es que no hay temor de Dios aquí. No están tomando en serio lo que Dios quiere, lo que es el propósito de Dios. El principio del problema es, si la mujer no agrade al hombre por haber una indecencia en ella. Juan Wesley dijo, esto fue algo no observado antes del casamiento, algo en esa mujer que no observó el hombre antes.
Dios no está mandando escribir la carta. Puede, dice, pero Dios no está mandando escribir la carta. Ni fue una aprobación del repudio, ni un permiso, sino sencillamente algo para evitar peores errores. Y eso solamente antes de la reformación de las situaciones, al venir el Mesías. Cuando las cosas volvieran a su primer estado y a una condición más pura. Palabras de John Wesley. Moisés está regulando lo que no puede exterminar la situación. Estaba bien establecido en el tiempo de Moisés y lo está regulando, controlando, porque no puede exterminar la actitud de las personas en cuanto del divorcio. No está probando el divorcio, sino haciendo lo mejor posible por los corazones endurecidos de los judíos. Ese era el gran problema. Corazones endurecidos. Y por eso viene el mandamiento que hemos estudiado, lo hemos leído. Por la dureza de vuestros corazones, dijo Jesús. Moisés reguló lo que no pudo exterminar en su día. Tenía que venir el Mesías para cambiar los corazones, porque estaban bastante endurecidos. Por la poligamía resultaron muchos problemas. Podemos decir lo mismo sobre la poligamía que estamos diciendo sobre el divorcio. Era una práctica muy común en todo el Antiguo Testamento. Y no fue para provecho. Fue un obstáculo, una situación que limitaba el crecimiento de la espiritualidad en el corazón de las personas. No fue una bendición. Bueno, muchos problemas resultaban por causa de la poligamía. Puede ser que el Señor, al referir a la fornicación, Él dijo sea solamente por causa de fornicación pudiera divorciar a su mujer. Y pienso yo que estaba apuntando a la ley en capítulo 22, versículo 13. ¿Quieres ir allí? Capítulo de Deuteronomio 22 y versículo 13. Escucha. Si un hombre toma a una mujer y se llega a ella y después la aborrece y la acusa de actos vergonzosos y la difama públicamente diciendo, tomé a su mujer, pero al llegarme a ella no la encontré virgen. Entonces el padre y la madre de la joven tomarán las pruebas de la virginidad de la joven y las llevarán a los ancianos de la ciudad a la puerta. Vamos a la puerta. Y el padre de la joven dirá a los ancianos, di mi hija por mujer a este hombre, pero él la aborreció. Y aquí él le atribuye actos vergonzosos, diciendo, no encontré virgen a tu hija, pero esta es la prueba de la virginidad de mi hija, y extenderán la ropa delante de los ancianos de la ciudad, y los ancianos de la ciudad tomarán el hombre y lo castigarán, y le pondrán una multa de 100 siclos de plata, que darán al padre de la joven, porque difamó públicamente a una virgen.
de Israel, y ella seguirá siendo su mujer, no podrá despedirla en todos sus días. Pero si el asunto es verdad, que la joven no fue hallada virgen, entonces llevarán a la joven a la puerta de la casa de su padre, y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera, porque ella ha cometido una infamia en Israel prostituyéndose en la casa de su padre, así quitarás el mal de en medio de ti. Bueno, cuando el Señor dijo solo por causa de la fornicación, creo que estaba refiriendo a este caso que Moisés lo explica. No tratábamos, cuando estábamos pasando por capítulo 2, este asunto, ahora lo voy a tratar un poco más, que tenía que ver con la cuestión de la fornicación de la mujer antes de casarse, si lo había hecho o no. José pensaba que tenía que tratar con María por este asunto. En este caso, el divorcio sería legítimo y la ley del Antiguo Testamento lo que condenaría a la muerte. Aún antes de la ley, Judá iba a ejecutar a su nuera por semejante pecado, hasta que supo que él era el padre del niño en su seno. Decidió que era más pecador que ella. Jesús puso de semejante caso delante los que quisieron ejecutar a una mujer tomada en el acto de adulterio, diciendo que, Juan 8:7, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. La ley que tenemos aquí, sobre todo, protegía a la mujer de una vida miserable, despreciada por su marido y posiblemente sufriendo de muchas maneras. Pero por haber tenido otro marido, la Biblia dice que ella es envilecida o menospreciada. Esta es la ley del divorcio en el tiempo de Moisés. Capítulo 22 trataba de varias otras clases de pecados sexuales. Si un hombre se acostaría con una mujer casada, consintiendo ella, los dos morirían. 22:22. Si una virgen desposado se acostara con otro, también morirían ambos. Versículo 23 y 24 del mismo capítulo. El hombre solo morirá si forzara a una virgen desposada en el campo, porque aunque protestara gritando a la muchacha, no fue oída. Este caso se trata en versículo 25 hasta 27. Si tomara una virgen no desposada, el hombre tenía que pagar a su padre una multa y además tenía que ser su esposa, y para nada podía despedirla por toda la vida. Versículo 29. También fue prohibido tomar su madrastra como esposa. En versículo 30. Estos son los casos que teníamos en capítulo 22. Revisando más el capítulo 22, nos enseñaba sobre la pureza. Por no sembrar, por ejemplo, 2 especies de uvas en la misma viña. 22:9. Por trabajar con animales de la misma de diferentes especies, como en versículo 10. Aún tenía que haber pureza en hacer ropa y vestirse. En versículo 11 dice, no vestirás ropa de lana y lino a la vez. Tenían que hacer
flecos en 4 puntas de su manto por 2 razones. 1, como testimonio de su raza y religión. Y 2, para tener cerca un recuerdo de la ley de Dios. Versículo 12. Quizá la ropa, las yuntas y las viñas no eran tan importantes, pero aprender del valor de la pureza, sí, es muy importante. Que vemos, que apreciamos el valor de la pureza en todos sus sentidos. Nos enseña de no mezclar las cosas de Dios con las del mundo. No aguar la leche, por ejemplo, y por supuesto no contaminar lo que es de Dios. Todas esas cosas demuestran la impureza. Decimos, no es leche pura, es leche aguada. Decimos, es leche o carne o lo que sea contaminada y no es puro. Es otra manera de usar la palabra puro. Y bien, mezclar metales y hacer nuevo metal también. Era un ejemplo de la impureza. Ya no es puro hierro, por ejemplo. Y bueno, es para enseñar el valor de lo que es puro. Versículo 5 ahora. Vemos como el Señor, hacedor de la mujer y el hombre, toma en cuenta la felicidad de la mujer. Versículo 5. Cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le impondrá ningún deber. Quedará libre en su casa por 1 año, para hacer feliz a la mujer que ha tomado. Bien, estamos viendo aquí. El Señor es hacedor de la mujer como del hombre. Y Él quiere que la pareja viva en felicidad, que la mujer sea contenta. En el tiempo moderno, en la mayoría de las naciones, las cosas militares son muy importantes y no hay un caso más exigente que la de la guerra, demandando el sacrificio de todas las cosas de la vida para todos los hombres y dejándoles atrás a todo. Sin embargo, en Israel, si ocurriera una guerra después que el hombre fuera recién casado, no estaba obligado a dejar a su esposa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Fíjate, como Dios tomó en cuenta la felicidad del matrimonio, especialmente dando cuenta de las necesidades de la mujer. Versículo 6. Ninguno tomará en prenda el molino de mano, ni la muela del molino, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Ahora tenemos otro asunto aquí. El Señor siempre cuidaba de forma especial a los pobres, y por eso no fue permitido tomar en prenda el pequeño molino de mano, porque le es necesario para el pobre, para preparar la comida diaria. Así que Dios está protegiendo el pobre, no permitiendo tomar en prenda cosas como la molina con que Él hace sus alimentos diarios. El secuestro en versículo 7. Si se encuentra un hombre que haya secuestrado a alguno de sus hermanos de los hijos de Israel y no haya tratado con violencia, y lo haya tratado con violencia o lo haya vendido, entonces ese ladrón morirá. Así quitarás el mal
de en medio de ti. Esto tiene que ver con el secuestro. La violencia y la venta a la esclavitud fueron castigados por la muerte. Versículo 8. Cuídate de una infección de lepra, para que observes diligentemente y hagas conforme a todo lo que los sacerdotes levitas os enseñan. Como les he ordenado, así cuidaréis de hacer. Les había mandado en el libro de Levítico, había tratado Dios bien este asunto de la lepra. Vamos a ver, trataba detalladamente con la enfermedad de la lepra. Así los sacerdotes conocían todas las leyes sobre el asunto y tendrían que enseñar a las personas en general, y ellos para su bien de salud tendrían que obedecerles. Tenían que tener presente el caso de María, la hermana de Moisés en el desierto. No es solamente cuidado físico, sino es guardar contra el pecado de la rebelión, lo que causó la enfermedad en ella. Versículo 9. Recuerda lo que el Señor tu Dios dijo a María en el camino, cuando salíais de Egipto. Cuidado por la lepra y cuidado por causas que nos puede pasar por la rebeldía. Este fue un castigo sobre María y esto puede pasar con nosotros. Lo dice el Señor en 1 de Corintios, que algunos estaban enfermos, otros habían muerto por despreciar la cena del Señor, castigados con condiciones físicas. Versículo 10. Cuando prestes cualquier cosa a tu prójimo, no entrarás en su casa para tomar su prenda. Aquí otra ley sobre reclamar cosas prestadas. No fue permitido entrar en la casa para demandarlas, sino esperar fuera. Era asunto de cortesía y amor al prójimo, algo que Dios quiso ver entre su pueblo. Versículo 11, te quedarás afuera, y el hombre a quien hiciste el préstamo te traerá la prenda. Aún, la Biblia trata de tratar las cosas decentemente, con honor, y no de una forma bruta, ¿verdad? Cosas de cortesía, de amor. En Corintios 13:5 dice, el amor no hace nada indebido. Por ejemplo, entrar en la casa demandando que pagara su deuda. El Señor dio una ley para que lo hiciera con amor y decentemente, porque el amor no hace nada indebido. El amor es respetuoso y bien educado. 1 de Corintios 13:5. Cuando ves una persona que habla bruscamente y hace cosas bruscas, sepa que no está obrando en el amor de Dios. Versículo 12. Y si es un hombre pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Si uno tomara algo en prenda a un pobre, lo tenía que devolvérselo antes de anochecer, para que no sufriera el pobre de noche, porque se trataba normalmente de ropa o mantas. Fíjate cómo es nuestro Dios de cuidadoso en todos los asuntos. Versículo 13, sin falta, le devolverás la prenda al ponerse el sol, para que se acueste con su ropa y te bendiga.
y te será justicia delante del Señor tu Dios. Versículo 14. No imprimirás al jornalero, pobre y necesitado. Otra manera, otra vez, otro caso de tratar con los pobres. Ya sea uno de sus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus ciudades. Tenía que preocuparse los jefes por un jornalero o empleado pobre, de no oprimirle. Puede ser que el rico no necesitaría cualquier cosa por una noche, pero el menesteroso sí. Esta ley no es solamente para los israelitas, sino para extranjeros también. Versículo 15. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol. Este fue el costumbre en Israel, no pagaba por semana o por mes, sino día por día, pagando el salario. En su día le dará su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre, y ha puesto su corazón en él, para que él no clame delante contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Hay que darle pronto su pago, porque él vive, como es un dicho, de la mano a la boca, del sustento diario. Dios le escuchará cuando clama por un pan diario y culpará al empleador. Tiene que ser pagado diariamente y no por semana o por mes. Versículo 16. Los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. La Biblia no culpa al padre por el pecado del hijo. Oí un político con buen sentido decir, no es por un ambiente que uno es malo, no es por su preparación o por sus padres, es porque hay gente mala que no tiene excusa. Y existen esas personas. Quieren culpar a otros, pero no pueden hacerlo. Aquí vemos que el padre no muera por el pecado de este hijo. El juicio de Dios manda que cada quien morirá por sus propios pecados. Versículo 17. No pervertirás la justicia debida al forastero, ni al huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Bueno, los que obran la justicia tienen que cuidarse mucho de torcer la ley, no culpando el inocente ni librando el culpable. Los abogados deben observar este asunto también. El asunto es hacer justicia y no es ganar los casos. Ganar por su propio orgullo el abogado. Hay que hacer justicia. Dios es padre de los huérfanos y marido de las viudas. Cuando su situación de una persona ha mejorado, debe recordarse de la posición anterior, cuando tenían que lucharse por la vida. Lea versículo 18. Sino que recordarás que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató de allí. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Recordar de dónde has venido. Este es el asunto. Recordar cuando no tenías nada y el Señor te libró. No enorgullecerse porque ya puedes vivir la vida bien. Debe recordarse de su posición anterior. Así fue el asunto de cada uno de Israel, porque todos participaban de la vida de la esclavitud. Por eso, hay que ser misericordiosos de los menospreciados. Todos tenemos que hacer esto. Versículo 19. Cuando ciegas tu mies en tu campo y olvides
alguna gavilla en el campo, no regresarás a recogerla. Será para el forastero, para el huérfano, para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el forastero, para el huérfano, para la viuda. Cuando vendimmies tu viña, no la repasarás. Será para el forastero, para el huérfano y para la viuda. Recordarás que tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Una vez más, vamos a ver que la vida en Israel no debía ser egoísta, sino que tenía que pensar en los demás y amarles, justo como enseñó Jesús, que es Dios en la carne. En otras palabras, hablaba perfectamente la palabra de su Padre. Si por una razón dejaría una gavilla en el campo, no debe volver por ella. Por ello, el Señor provee por el extranjero, la viuda y el huérfano. Ruth lo hacía en su día. Dios bendice y recompensa los que piensan en otros. La misma regla vale de los olivos, seguramente para los higos y otros árboles frutales. Es para los menos afortunados. La misma vale para la viña. Dios es el Señor de la vida de esclavitud en Egipto, formando su carácter de los israelitas para que recordara de su sufrimiento y se acordara del sufrimiento del menestero, de la viuda, del huérfano. Dios es el Señor que dejaba a Israel pasar por la esclavitud de Egipto para formar un carácter, para que fuese un pueblo bondadoso y generoso. Con este pensamiento, terminamos la lección de hoy en día. Hemos visto varias leyes, ¿verdad? Ahora, varias leyes, y diferentes. Pero una cosa siempre vemos, que Dios quería que su pueblo fuese lo que dije en la última frase. Un pueblo bondadoso, generoso, no egoísta, que ayudara a los pobres, que ayudara a los extranjeros, que ayudara a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Y cada quien tenía que dejar manera para que estas pobres personas puedan ganar su sustancia, todo lo que necesita en la vida. Bueno, las leyes son muchas, ¿verdad? Pero se trata de cosas importantes en la vida. Hemos hablado de la cortesía, hemos hablado de la pureza sexual y otro tipo de pureza, ¿verdad? Que Dios quiere que las cosas sean puras. Bueno, terminamos. Vamos a ser en el Nuevo Testamento personas dirigidas por el Espíritu Santo, para que desde nuestro corazón nosotros tenemos un carácter interior con un deseo, no solamente vivir la vida para uno mismo, egoístamente, sino que vivamos para el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta la próxima vez.